La lectura se encuentra en Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. El tema que estamos compartiendo hoy es la segunda parte, un gran milagro. Y hoy estaremos terminando este tema. Sally, así era el nombre de esta niña, tenía solamente 8 años cuando ella escucha a sus papás estar hablando sobre su hermanito Jorge, que tenía algún problema médico. El niño estaba muy enfermo, que a pesar del dinero que sus papás tenían, no quedaba más remedio que una operación para que se le hiciera a este jovencito, pero estaba fuera de su alcance porque estaban limitadas sus finanzas. Entonces, como dicen, ¿verdad? La niña estaba ahí escuchando lo que sus papás estaban diciendo. La niña oyó decir en voz baja a su papá, que estaba un poco desesperado viendo la condición de su hermanito: lo único que puede salvarlo ahora es un milagro. Fueron las palabras de su papá, y esta niña escucha esa frase. Esta niña va a su cuarto, abre su armario y allí tenía una alcancía que ella tenía escondida con algún dinero. Sacude la alcancía, le abre y empieza ya a sacar las monedas que ella había guardado. Las toma, esas pequeñas monedas, las pone en un pañuelo, las amarra en cada punta y ella se va con esas monedas a la farmacia de la esquina. Llega ya a la farmacia, le suena al hombre que estaba ocupado con alguien más ahí, y el hombre estaba muy ocupado con la otra persona. Ella, ansiosa y desesperada, le volvía a sonar y nada. Saca una moneda del montón y le suena con la moneda, tampoco. Hace con la garganta, tampoco. Y al final el hombre le responde: ¿qué pasó, mija? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que necesitas? Un poco ya molesto. El farmacéutico, viendo la incomodez de esta niña: ¿no ves que estoy hablando con mi hermano? Y perdone, señor, pero necesito hablar con usted referente a mi hermanito. Le contesta Sally, un poquito ya también un poco molesta porque la estaba ignorando. Pero ¿sabe qué? Quiero comprar un milagro, le dice la niña al farmacéutico. ¿Cómo dices? Sí, mi papá dice que lo único que puede salvar a mi hermanito es un milagro. ¿Cuánto cuesta un milagro?, le pregunta la niña al farmacéutico. Pero ¿sabes qué, mija? Aquí no vendemos milagros. Lo lamentamos mucho. Sinceramente no te puedo ayudar. ¿Sabe qué? Tengo dinero para pagarle. Tengo lo suficiente. Solo dígame cuánto cuesta el milagro. Yo se lo pago. Pero ahí estaba el otro hombre con el cual el farmacéutico estaba platicando, el cual era su hermano. Y el hombre se inclina. O sea, el hermano del farmacéutico se inclina y le pregunta: ¿qué clase de milagros tú necesitas, mija? Dice: yo no sé. Ella contesta ya apresurada, procurando también contener sus lágrimas. Dice: mi hermanito está muy enfermo. Lo único que yo escuché es que mi hermano necesita de una operación, pero mis papás no tienen el dinero y dijeron que necesito un milagro. Yo aquí tengo el dinero, aquí están estas monedas. Con todo su orgullo se la presentaba ahí al hombre. Y el hombre, vemos de que dice él: wow, qué coincidencia. ¿Cuántas monedas traes ahí? No, pues tengo tantas. Eso es suficiente. Dime, ¿dónde están tus papás? ¿Dónde está tu hermanito? Porque yo quiero conocerlo y quiero ir a platicar con él y con ellos también. Resulta que este hombre, hermano del farmacéutico, era un cirujano de renombre que se estaba especializando específicamente en esa necesidad de Jorgito. Al final de cuentas, se pusieron todos de acuerdo, se hace la operación y al final no le cobra ningún centavo a la familia. Y al poco tiempo, Jorgito vuelve a casa tranquilo, se recuperó del todo y, como dicen, llegó sano y salvo. Esa operación, manifiesta al final la mamá, dice, fue un milagro. La jovencito, esta niña, sonreía. Sí, dice, y yo sé cuánto costó. Pero hoy en esta noche yo creo que Dios siempre usa personas para bendecirnos. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Tocar puertas a través de la oración, sobre todo. ¿Para qué? Para que nuestro Dios nos envíe las personas que nosotros necesitamos. Amén. Creo que esta fue la incidencia con este hombre cojo de nacimiento, que él, tal vez estando ahí en su condición, tal vez en su corazón, esa haya sido su oración: Señor, por favor, haz algo. Y era la mejor: envía de perdido gente que me dé lo necesario para llevar a casa, para mantener a mi familia. Pero gracias a nuestro Dios, que cuando nosotros vamos, Dios ya viene, ¿no es así? Yo creo que y ha hecho muchos milagros en nosotros. Y de ahí, yo creo que dicen por ahí que milagro es 1 entre 1000.
milagro. No sucede en cualquier lugar ni con cualquier persona, pero de que suceden, suceden. Amén. Y lo hemos aprendido a través de la historia. Y no importa en qué miseria nosotros podamos estar como este hombre, en qué crisis estemos, en qué problema estemos o en qué enfermedad estemos, hemos aprendido que Jesús es la solución. Amén. Así que en la mañana aprendimos una gran miseria. Segundo, una gran misericordia. De la miseria el Señor brinca a misericordia. Ve el versículo 5, dice: entonces Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Nadie, ni los apóstoles, ni Dios tenía el derecho de darle algo a este hombre, ni mucho menos su sanidad, pero tanto el Señor como Juan y Pedro tuvieron misericordia. Párate aquí con este hombre, vamos a ver cuál es su necesidad. Pero ellos actuaron en misericordia. No solamente ellos, sino también Dios. Ahora, ¿qué es gracia? Es cuando Dios te da lo que no mereces. Y Él nos ha dado la salvación. Amén. Eso es gracia. Ahora, ¿qué es misericordia? Cuando Dios no te da lo que sí mereces. ¿Qué es lo que merecemos? La condenación. ¿Pero qué dice Dios? Voy a tener misericordia de ti. No te voy a dar justo lo que mereces. Y Él actúa en gracia, actúa en misericordia hacia nosotros. Ahora, ni Pedro ni Juan estaban obligados a hacer aquí esta obra de sanarlo, pero ¿sabe qué? Dios lo hizo. Y eso lo vemos a través de las Escrituras, que Dios siempre actúa con misericordia. Dice la palabra en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Y dice también en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y eso lo vemos a través de toda la Escritura. ¿Usted se acuerda cuando en una de las veces, bueno, lo hizo de muchas maneras, pero una que resalta es en la vida de Jonás? Quiero que vayas a Nínive y ve a predicar el evangelio a esas personas. ¿Y qué dijo Jonás? No, Señor, yo estoy impuesto, Señor, que tú me envías a los judíos, a los hebreos, pero tú nunca has mandado a nadie a predicar a una nación que no sea de nosotros. Por eso él no quería ir, sabiendo quiénes eran también. No lo voy a hacer, y él gana para otro rumbo. Pero la gracia y la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. ¿No es así? Y dice la palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El versículo que leyó nuestro hermano de Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, no solamente a los judíos. Siempre ha tenido misericordia. Él no hace diferencia. Esa es su misericordia, esa es su compasión hacia nosotros, y lo vemos en las Escrituras. Salmo 51 dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo, ¿verdad que sí? Si pensamos también en Salmo 86:5, tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar, grande es tu misericordia para con los que te invocan. Salmo 103, versículo 17, pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran, y también a sus hijos y descendientes. Ese es nuestro Dios, un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Así que no importa quién seas tú, qué discapacidad tú tengas, como este hombre cojo, ¿sabe qué? Dios nos puede usar para su gloria. No conocemos la historia, ni está escrita la historia de este hombre cojo, pero entró al templo. Yo creo que ahí Dios hizo algo en su vida y en su corazón, ¿no cree usted? Yo creo que a través de la historia también Dios ha usado a muchas personas. ¿Quién ha escuchado de Ludwig van Beethoven? ¿Quién ha escuchado de él? ¿Beethoven? Creo que muchos, ¿no es así? Fue uno de los más grandes compositores musicales en la historia, impresionantes melodías. Y fue alumno de Mozart en Viena. Pero ¿sabe qué era el asunto aquí? Él era sordo. Pero ¿cómo Dios lo usó? Si pensamos también en Albert Einstein, no pudo hablar hasta que tenía 5 años. Conocemos su historia. Si pensamos también en Wolfgang Mozart,
Él era un niño, un joven de autismo. Si pensamos también en Michelangelo, era zurdo, pero ¿qué hizo él? Pintó con la derecha. Stevie Wonder también, un artista de música, pero era ciego. Helen Keller también, una mujer con ceguera, con sordera, pero fue escritora. ¿Cómo está eso? Dicta lo que yo te voy a decir. Activista política y profesora. Fue la primera persona sorda y ciega en ganar un título en Bachelor of Arts, bachillerato de arte. Nick Vujicic, que todavía vive, es un joven que no tiene manos ni pies. Y vemos que practica todo tipo de deporte, anda dando conferencias en todo el mundo. Es una persona de mucha bendición. Y creo que usted también conoció a José Feliciano, ¿no es así? Ciego. Y Dios envió, aquí vemos a Pedro y a Juan, a sanar a este hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía un plan y un propósito con esta persona. Si Dios quería, lo puede haber dejado así toda su vida. Pero fíjese lo que dice el versículo 4, Hechos 3:4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Tal vez iba pasando mucha gente por ahí, y donde iba pase y pase gente, pues él mirando, ahí se me fueron 10 pesos, y ahí se me fueron a lo mejor 5 pesos, y se me fueron, ¡ey! Pon atención, míranos. ¿Cómo? Míranos. Y ahí va otro, y ahí pasó aquel, y ese siempre me da y se pasó. Míranos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios a veces quiere que pongamos atención? Sobre todo en los detalles. Y Él le dice, míranos. Yo creo que ellos se dieron cuenta como, hey, no, tal vez no te podemos ofrecer mucho, pero quiero que observes lo que te vamos a decir. Míranos. Podían darle más que dinero a través del poder de Jesús, que cosas que ni el dinero puede comprar, hermanos. ¿Sabía usted, hermanos, que el dinero no puede comprar el gozo en una persona? No, me causa felicidad, sí, pero eso no es gozo. Porque hay personas ricas que están sufriendo y no tienen gozo, que ese solamente viene a través del Espíritu Santo. ¿No es así? ¿Cuántas personas quisieran tener paz en su corazón y son ricos y no lo tienen? Amén. Son cosas que Dios nos da. Yo creo que entre todo esto fue esa sanidad que Dios le podía dar a este hombre, sanidad para su vida. Y hoy en día muchos cristianos vienen a la casa de Dios o pueden estar escuchando a través de las redes sociales, pero muchas veces no estamos poniendo atención o estamos atentos a realmente lo que Dios está diciendo. Ay, dejé los frijoles prendidos. Ay, tengo que ir a planchar, tengo que ir a barrer, tengo que ir a trapear y tengo que hacer esto y prepararme porque mañana tengo que ir a trabajar. ¿Ya le ha pasado eso o no? Está pensando, está el sermón y usted anda ya de vacaciones a lo mejor ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, voy a viajar, o voy a ir de vacaciones, o mañana tengo cita con el médico, o tengo que ir a tal lugar. ¿No es así? Y ahí estábamos pensando, en vez de estar enfocados en un poquito tiempo, el cual Dios nos da, y estamos distraídos. ¿No es así? Pero ¿sabe qué? Muchas personas que no son cristianas no están mirando a Jesús. Ya lo que quiere Satanás que no miremos a Jesús. Porque usted, hey, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo me voy a ir, pero yo os envío a vosotros. Si a ti te rechazan, ¿qué dijo Jesús? A mí me están rechazando. Momento que usted va a una puerta, Cristo te ama, Cristo murió por ti, recibe a Jesús. No, yo soy católico, yo soy pentecostés, o yo soy mormón, soy testigo, vámonos. Dice, ellos te están rechazando. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice la palabra. Así que somos representantes de Jesús. Y muchas personas que no son cristianas no están mirando a Jesús. A lo mejor ellos están distraídos, o Satanás los tiene distraídos tal vez con un amuleto, con un fetiche, un santo o un objeto que aleja la mirada de Jesús. Dice la palabra, quiero que vaya ahí, Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, 22. ¿Lo tiene? Dice así la palabra, mirad a quién. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando aquí? Jehová, Dios. No es así el Padre. Dice, mirad a mí. ¿Y qué dice? Y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Pero ¿qué dice? Miradme a mí. Mirad a mí, dice el Señor. ¿No es así usted? Cuando leemos el versículo en Juan
capítulo 3, versículo 14, ¿qué es lo que dice ahí? Mira la serpiente. Así como fue levantada la serpiente, también Jesús va a ser levantado. Y si tú lo miras, tú vas a ser salvo. ¿No es así? Así era como eran sanos en aquel tiempo. Les picaba la víbora, pon una víbora ahí, que miren la víbora, y van a ser sanos. Y la persona era como, ¿estás seguro? Y la persona por fe miraba, wow, mira si me quitó la hinchazón. Así es con Jesús también, por fe. Mirad a mí y sed salvos. También dice Hebreos 12:2, puestos los ojos, ¿en quién? No en la iglesia, no en el pastor, no en un santito, sino en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y qué cosa, y el consumador, el autor y consumador, el principio y el fin, el primero y el último, ¿no es así? Así que vemos a través de esto que es a través de Jesús que Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros, que si crees en Él, tú vas a ser salvo. Amén. Sin necesidad de obras, que dice Efesios 2:8. No es por obras, es por fe, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Sin necesidad de religión. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos ahí que Pedro y Juan llegaron ahí, era señal de la misericordia de Dios. ¿Cuántos días ese hombre estuvo ahí? No lo sabemos. Fue puesto en un lugar estratégico, donde pasaba mucha gente porque iban a la iglesia. Pero Dios se tardó como 40 años para responder. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque yo creo que si este hombre hubiera sido sano hace 20 años, y no en este momento, a lo mejor este hombre se hubiera perdido en los 20 años y no en los 40, porque para ese tiempo Jesús todavía no había resucitado y no hubiera sido salvo. A lo mejor hubiera sido como todos los demás, como este judío o este Jesús loco y estos cristianos. A lo mejor se hubiera burlado junto con él, pero hasta que él lo experimentó, se dio cuenta de que Jesús es real. Así que esto nos enseña que nuestro problema, no importa cuánto tiempo yo tenga con ese problema, nuestro problema tiene un fin. Amén. Así que una gran miseria luego se transformó en una gran misericordia, y al final, ¿en qué se transformó? Un gran milagro. A ver, repítalo conmigo, un gran milagro. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 6, Hechos 3, versículo 6 al 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué dice el 7? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, ¿qué sucedió? Y al momento, oiga, sí. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo. ¿Cómo sabemos que era un milagro, hermanos? Hay personas que son operadas de un problema, oye, ¿y quedan bien? Recupérese en 2, 3, 4 semanas o un mes y usted va a estar bien, ¿sí o no? Y la persona está bien. Pero en parte es un milagro ya progresivo, en un sentido, pero este fue un milagro instantáneo. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Vemos ahí realmente que hubo también un cambio espiritual en la vida de él, andando y saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Así que quiero que escuche esto. El lisiado pedía limosnas, pero ¿qué recibió? Recibió piernas. ¿Qué prefiere usted? ¿La sanidad de una enfermedad física o dinero? ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero la sanidad, ¿verdad que sí? ¿Quién no, hermanos? Ahora, donde está Jesús, esto nos enseña que allá hay libertad, hermanos. Hay sanidad, hay salvación, hay perdón, hay vida, hay solución, pero sobre todo milagros. Nosotros como cristianos creemos que todavía suceden los milagros. Amén. Dígale a la persona que está enseguida de usted, todavía suceden los milagros. Si usted lee el libro de los Hechos, desde un principio, hoja tras hoja, página tras página, se da cuenta, milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Hay un punto donde los milagros empiezan a cesar. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la iglesia era el fundamento. Estaba siendo formada la iglesia de creyentes con cierto grupo. ¿Para qué? Para Dios esparcirlos. ¿No es así? Vemos ahí en Hechos capítulo 1, vayan y prediquen al mundo, y la gente no quiso. Los hermanitos estaban muy tranquilos en la casa. ¿Y qué hizo Dios? Hechos capítulo 7, 8 creo, y dice que fueron esparcidos. Dice, y iban predicando el evangelio.
Ese era el punto de Dios. Así que, si este hombre se hubiera quedado en su casa, hermanos, o en su trabajo, o con sus amigos, o en la pulga, o el mall, o el carnaval, voy a ver juego aquí o videojuegos, no hubiera sido sanado. ¿Usted se acuerda aquel hombre también que tenía su mano encorvada? Y Jesús le dice, ven para acá, ponte aquí en medio. Y lo pone, extiende tu mano. Y el hombre, ¿qué fue? ¿Qué tal si ese hombre dice, no, ahora no quiero ir a la iglesia, ahora me voy a quedar en casa? Usted no sabe de qué manera Dios le puede hablar o puede obrar en su vida. Usted ni se imagina. Pero él fue y recibió su sanidad. Entonces esto nos enseña que con el poder de Cristo, ¿qué fue lo que dijo Jesús en una ocasión en Marcos? Ustedes vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es una promesa que Dios nos da, porque nosotros tengamos el poder, no, el de arriba nos da el poder, que si Él quiere sana y si no quiere no sana, pero tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Así que Pedro y Juan hicieron la diferencia. Pero ¿sabe qué me enseña esto también? Que somos llamados a alterar la rutina de la gente, no solamente su destino. Usted predica el evangelio, las personas son salvas, en vez del infierno se van al cielo. Pero también podemos alterar la rutina de las personas. No, sí, pastor, yo antes era borracho, pero ya no tomo. Yo era bien mentiroso, pastor, ya no he hecho mentiras. Yo era bien chismoso y pues ya no. O era bien drogo y ya no. Y bien borracho y ya no. ¿Sí o no? ¿Quién de los que están aquí pueden decir eso? ¿Ven, verdad? Creo que todos, como dicen, ¿verdad? Cojeamos de algo, ¿verdad? Y el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado de una o de otra manera por su poder, ¿no es así? Tal vez usted se acuerde de Mario Almada. Voy a recoger, y decía, ¿verdad? Pero ese actor a mí me gustaba cómo actuaba. Creo que todos lo conocimos como el justiciero mexicano. Recuerdo cuando había una balacera aquí en los apartamentos, hasta hacían memes de este Mario Almada y Fernando Almada. Ya vamos aquí por el Walmart en Peñitas llegando a La Joya. Pero el justiciero mexicano. Él falleció el 4 de octubre del año 16 o 2016 a las 6 de la tarde en Cuernavaca, rodeado de su familia. Antes de morir él, tal vez meses o días, no lo sé, le hicieron una entrevista y una de sus frases entre esa entrevista dijo él: el cine, dice, fue algo muy bonito y muy limpio, dice, en mis tiempos. Y algo interesante que ese actor dice: yo fui actor, fui escritor y fui productor de cine. ¿Sabe por cuántos años? Por más de 70 años. Dice que grabó un promedio de 300 películas de acción. Pero ¿sabe qué es lo que me llama a mí la atención de Mario Almada? Que nunca tomó clases de actuación. Digo, wow, y a lo que hizo y a lo que llegó. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que tal vez tú no necesites estudiar en un seminario, ir a una escuela o saber escribir para ser usado por Dios. La palabra nos enseña que los mismos apóstoles eran hombres sin letras y del vulgo, pero estaban capacitados porque estuvieron 3 años y medio a los pies de Jesús, que muchas más horas de colegio que nosotros en un bachillerato. 3 años y medio, nosotros vamos de 8 a 3 o 8 a 5. Ellos eran 24 horas con él, así que aprendieron mucho más, pero eran personas sin letras y del vulgo, sin estudio y sin preparación. Pero ¿sabe qué? Vinieron a ser un grupo de cristianos que revolucionaron su gente, su comunidad, su pueblo, de tal manera como cristianos. Y así mismo nosotros también, hermanos. Creo que Dios tenía algo a través de Pedro y a través de Juan, que ellos se dejaron usar por Dios para bendecir a esta persona o a este joven, 40 años. Ahora, ¿sabe usted dónde está la raíz de este milagro? ¿Dónde está la raíz de este milagro, pastor? Uno pudiera decir, pues en la fe, pastor. ¿Es verdad eso o no? Lógicamente, sin fe no puede haber milagros. Ya sea de la mía o la persona que lo está haciendo, sucede el milagro. Porque en ocasiones Jesús hizo milagros y a veces la persona ni tenía fe, nomás iba: levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Pero Señor, no hay quien me meta. No, levántate y vete. Y la persona se levantaba y milagrosamente iba. Y había veces que sí. Y aún hasta veces, en ocasiones, dice la palabra que Jesús no hizo muchos milagros ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Entonces era la soberanía de Jesús que Él quería: lo hago, y si no lo quiero, pues no lo hago.
Y a veces se respondía conforme a la fe de las personas y a veces no respondía conforme a la fe de las personas. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para cada persona. Hace unos días, el martes pasado, noviembre 2 para ser exacto, martes, Freedom from Religion Foundation, es un grupo de ateos, una organización atea. ¿Sabe qué fue lo que hicieron ellos? Le escriben o van ahí al Congreso de Estados Unidos y le dicen allí a los hombres, los oficiales o no sé cómo llamarles, y ellos preguntan: oye, ¿ustedes van a tener otra vez el desayuno internacional de oración aquí? Febrero, que creo que es cuando sucede a cada año. Es un evento nacional que desde 1953 se hace cada año. Y ellos dijeron: ya no queremos que lo hagan, porque tiene que ver con la oración y nos ofende a nosotros. Nosotros somos ateos. Pero estos activistas ateos, por obra de Satanás, están pidiendo a los miembros de este Congreso que dejen de participar o hacer ese desayuno nacional de oración. ¿Y sabe qué? La vicepresidenta o copresidenta Annie Laurie Gaylor, ¿sabe cuál fue la pregunta que ella hizo? ¿Realmente seguiremos haciendo esto en 2021? Y otra frase que ella dijo fue: año tras año, escándalo tras escándalo, y todavía no se ha respondido ni una sola oración, decía ella. Aparentemente. Pero estaba ahí convenciendo: no deben de hacer oración. Pero qué interesante que quieren que se les respete a ellos su creencia como ateos, pero no están respetando las creencias de otros. Esto me preocupa. ¿Sabe por qué? Estoy viendo muy poca fe en este presidente. ¿No es así? Vive muy distraído. Este Sleepy Joe, ¿no? Bien le quedó. Falta de convicción. Que se deja manejar por cualquiera. Que si un grupito pequeño quiere algo, órale. Que aquellos vienen, dales un cheque, dales dinero. Qué interesante. Y me preocupa que anulen este evento tan importante por un grupo que dice: esto no me gusta a mí. Pues está bueno, haz algo, haz una ley, una propuesta, para que no se ofendan. Qué interesante. ¿No se dan cuenta que la oración es un pilar de nuestro país? ¿No se dan cuenta que la oración es el pilar de los cristianos? Amén. Si así como estamos, está yéndose el país por cierto rumbo, o imagínense, usted quita la oración, es como quitar todos los hilos que están conectando a este país con Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿No, que no me quieren aquí? Órale, ahí nos guachamos, camaradas, Dios les bendiga. Bueno, Satanás les bendiga. En realidad, la oración, hermanos, tiene poder. Es el medio que Dios nos ha dado como cristianos, y fue una pequeña oración que produjo un gran milagro. Una frase tan sencilla así que ellos hicieron en el nombre de Jesús de Nazaret, y se ocurrió el milagro. ¿Cuál fue la oración? Ve al versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dice? Levántate y anda. Oiga, qué autoridad. ¿No es así? Levántate y anda. Hoy en día, hermanos, si usted ve, todo mundo hace oración como se le da la gana. Oran a quienes ellos quieren orar, como ellos quieran. Y la gente dice que tenemos que respetar cómo es que ellos creen y oran. Pero ¿sabe usted que como líderes, como cristianos, como pastores, ¿qué es nuestro trabajo? Es enseñar la palabra de Dios. ¿No es así? Y ¿sabe qué? La Biblia dice que lo que Dios dice es final. No lo que la gente dice es final, sino lo que Dios dice es final. Le guste o no le guste a la gente, lo que Dios dice es final. Y quiero decirle algo: el evangelio no respeta a nadie. ¿Sí escuchó eso o no? ¿Crees en mí? Tú eres salvo. ¿Tú no quieres creer en mí? Estás condenado. Yo soy de tal religión. No importa qué religión seas, ¿qué dice Dios? Yo tengo dos caminos. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? No, mi religión me enseña que hay purgatorio. No hay purgatorio. Que el evangelio es: yo no respeto a nadie. ¿Tú crees o no crees? Si no, que Dios te bendiga. ¿No es así? Y quiero decirle que el evangelio no respeta ni hace acepción de personas. Esa es la realidad. Para orar, Dios solamente pone un medio, no muchos.
Pastor, va a perder seguidores. Yo no necesito seguidores, necesito que sigan a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿no es así? Y dice en Mateo capítulo 6 versículo 9: vosotros pues oraréis así: Virgencita, como decía aquel, ¡no! ¿Ah? Buda, Papa, Krishna, Virgen de Guadalupe, el San Martín de Porras, el Niño Fidencio, Martín Caballero, John Smith o Charles Russell. No, Señor, ¿qué dice el texto? ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús, el que vino de la diestra de Dios, ¿no es así? El que está allá, como que estamos de acuerdo nosotros, ¿verdad que sí? Ve a la tierra y quiero que hagas esto. Y quiero que les enseñes qué es lo que deben de hacer para que se acerquen a mí. ¿Y qué dice? El Padre nuestro. ¿No es así? Se ofenda quien se ofenda, sobre aviso no hay engaño. ¿No es así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero fíjese lo interesante de lo que dice. Padre nuestro, ¿qué dice? Que estás en los cielos. ¿Dónde está a quien usted le ora? Dice, ¿no está en los cielos? No. ¿Qué dice Dios? Estás orando mal. ¿No es así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo dijo Jesús. ¿No es así? Jesús es Dios. Jesús es el uno de los tres miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en una ocasión que el Padre, el mero Jehová de los ejércitos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién ha dicho más eso el Padre? De nadie, solamente de Él. Jesús fue hecho Dios, hecho carne, lo demostró al leer la mente de la samaritana. No tienes uno, tienes 5 maridos. ¿Y cómo supiste? Aquellos hombres, los sacerdotes, les estaba leyendo su mente y les responde conforme a lo que ellos estaban pensando, y más se enojaron. No, hay que matarlo, nos está descubriendo. Fue Dios hecho carne, y aparte levantó muertos, caminó sobre el agua, sanó ciegos. Dígame usted, ¿quién ha hecho eso? No más Él, ¿verdad que sí? ¿Cómo debemos de orar? Dice Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque tenemos un mismo Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven, hasta todos se lo saben de memoria, ¿no es así? ¿Quién se lo sabe de memoria? Este Padre nuestro. Y que venga tu reino, hágase tu voluntad, y en el cielo y en la tierra así también. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que sea con café, ¿verdad? Pero dánoslo, Señor, ¿verdad? Y perdónanos. Y algo interesante que dice el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo. Qué interesante, singular, ¿verdad? Porque tuyo. ¿Cómo dice hermana Carvajal? ¿Para qué te vales de, cómo es, hermana? ¿Para qué te vales de santo sabiendo tan buen Dios? ¿Verdad que sí? Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ¿sabe qué es lo interesante también? Que el mismo Jesús en Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús es el mero. Allá en Apocalipsis capítulo 7, que todavía es profético y futuro. Señor, que hay que abrir estos sellos. ¿Quién los puede abrir? Dice, nadie. No hay nadie que sea digno que abra estos sellos. Pero luego, ¡ay, poder! El Cordero de Dios. Y viene y los abre, ¿verdad? Así que esto es profético. ¿Qué está diciendo ahí? En ese Dios que tú crees, ¿es este o no? ¿Es Jesús o no es? No, no es Jesús, pastor. Echa fuera el que tienes y escoge este. Es el que va a aparecer ahí. Dice, si Él va a estar ahí, que todavía es futuro, oiga, entonces yo tengo esperanza. ¿Verdad que sí? Esto puede ofender a algunos, pero la gente tiene que saber la verdad. Esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque un día yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que yo predico. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que usted no va a estar ahí para defenderme si yo le quiero predicar a usted lo que a usted le gusta. ¿Verdad que sí? Esa es la realidad. Pues pastor, si ellos creen que pedirle o orar a un ídolo debemos de respetarlo, a cabo Dios lo permite
¿Quién te dijo eso? ¿Se acuerda de aquella historia de el hermano de Moisés? ¿Cómo se llama el hermano de Moisés? Empieza con una A, con Aarón. Pero haznos un Dios, aquel que nos sacó de Egipto. Echen todo el oro para acá. ¿Y qué fue? ¿Qué hiciste? Le dice Moisés. No sé, pues echamos todo el oro en el fuego y salió este becerro. Ah, sí, mira. ¿Y qué dijo Dios? Hey, baja. Aquel pueblo ya se rebeló. Es que lo voy a consumir a todos, no voy a dejar ni uno para que se les quite. Ya mire, te hicieron un ídolo allá y le están orando y pidiendo y bailando y ahí danzando junto con ese ídolo. Quiero que vayas, lo destruyas. ¿Y qué hizo Moisés? Ok, Señor. Muele el becerro, lo avienta al agua y le da una medinadita al agua. Ahora le reza para que se les quite. Hagan línea y pónganse a tomar el agua. Pero ¿cómo tiene oro? Bébanse el agua, Dios dijo. Si no, les va a dar piso. Se beben el agua y todos se mueren. Entonces dice, el Dios permite que oremos a un ídolo. ¿Permitió? No, se enojó. Les dio piso a todos. Así que Dios no lo permite que su iglesia lo enseñe. Va en contra de la palabra. Que si leyéramos la palabra, hermanos, créanme que solamente tuviéramos una religión. Por eso hay muchas sectas y falsos profetas, falsos apóstoles, tantas tonterías y la gente ahí bien creído, oh sí, ahí dándoles a tole con el dedo y la gente como, pero bueno, ni modo, ¿qué le hace uno? El único medio que Dios ha establecido para que oremos a Dios es Jesucristo. ¿No es así? Decía Jesús, si oras al Padre, dijo él, si algo tú le pides al Padre, dice, hazlo. Dice, pero tú lo haces en mi nombre, ciérralo en mi nombre, yo te lo concedo, dice. Mira nomás, ¿verdad? Qué bendición. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Es el único que está a la diestra de Dios. Y es a este Dios que ellos, Pedro y Juan, clamaron, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y terminaron su oración. Levántate y anda, vámonos. Y el Señor se lo concedió. Por eso Alex Zurdo, en su canción Sin Ti, dice, tu palabra me guía, tu bendición me sigue, y tus promesas el mundo no la da. Solo Jesús, hermanos. Pedro y Juan dijeron, te vamos a dar algo que el dinero no te puede comprar. ¿Verdad? Ahí estaba Lucas, por favor, hombre, aquí estás ya. Dale un buen tratamiento, ¿no? No, pues ni él podía. Pero hay una reflexión que dice, puedes comprar una cama, pero no el sueño. Puedes comprar una casa, pero no un hogar. Puedes comprar un crucifijo, pero no puedes comprar la salvación. Puedes comprar un medicamento, pero no la sanidad. A este hombre se lo dieron gratis. ¿Por qué? Por un Dios verdadero. A través de la fe, hermanos. El nombre de Cristo tiene poder. ¿No es así? El nombre de Cristo tiene poder. ¿Será, pastor? Porque hay personas que no son nada de cristianas y sí expulsan demonios porque usan el nombre de Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. La iglesia, hermanos, no tiene la capacidad económica para solventar todas las necesidades de la gente. He aprendido algo aquí, que había ausencia de dinero, pero había presencia de poder. Y vemos aquí que sí, la iglesia, es que hay una necesidad aquí y podemos ayudar de una u otra manera, pero la iglesia no tiene esa capacidad para solventar todas las necesidades económicas, aunque queramos hacerlo. Pero la iglesia, algo interesante, tiene algo más valioso que el oro y que la plata. ¿Y sabe cuál es? El poder de Dios, que es dado al cristiano. A través del cristiano Dios puede obrar y hacer lo que Él le parezca, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Hay algo mágico en las pequeñas oraciones? ¿Usted puede recordar una pequeña oración de la palabra? ¿De alguien? ¿Qué dijo Pedro cuando se estaba hundiendo? Sálvame, Señor. Así de sencillo, Señor. Órale, ¿verdad? No es que una oración pequeña tenga más poder, ¿no? Lo mágico está en quién o a quién le estamos pidiendo en la oración. Ahí está el poder, hermanos, en el Señor, al Padre, Jehová de los ejércitos, por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ese es el gran Dios al cual nosotros clamamos. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesucristo, Dios encarnado. Amén. Cuando usted lee Malaquías capítulo 3, se da cuenta, dice, y Él irá con el poder delante de mi espíritu, dice la palabra, y dice que Él mismo es el que vendrá, no alguien más. Jehová mismo se encarnó a través de Jesús. Y sabe que vemos en las sagradas escrituras que Moisés oró y el mar rojo se abrió,
Elías oró, descendió fuego del cielo. Josué oró y se paró el sol. Ana oró, Dios le dio un hijo. El ladrón oró, Cristo lo salvó. Daniel oró y cerró la boca de los leones. Jesús oró, Lázaro resucitó. Y el cristiano ora, Dios obra, hermanos. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, por a quienes estamos respaldados. Y ese es nuestro Dios. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Así que, hermanos, yo creo que lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, que Él es un Dios de poder, es un Dios de milagros. Una ocasión Tomás de Aquino fue a la iglesia católica y un hombre le dijo: mira, ¿te acuerdas aquel tiempo cuando Pedro y Juan sanaron a aquel hombre? Pues no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Dice: ahora, dice, sí tenemos plata y oro. Y Aquino, Tomás de Aquino dice: sí, dice, tienes plata y oro, pero ya no tienes la autoridad de decir, levántate y anda. Se ha acabado ese poder. ¿Por qué será? Jesús es el Dios de los milagros, no la iglesia, no el pastor, no un apóstol, no un hombre, no un santo, no una imagen, solamente nuestro Dios, que si Él quiere sanar, Él sana, y si no quiere sanar, no sana. Depende de Él. Amén. Esto me recuerda el águila, es uno de mis animales favoritos. ¿Sabe qué es lo que hace el águila? El águila no lucha en el terreno de su enemigo para derrotarlo, que es la serpiente. No lucha con ella en el piso y le empieza a picar y para allá y para acá. No. Ella la toma. ¿Y qué hace con ella el águila? ¿Cómo es la imagen de México? ¿Dónde la trae? La trae en sus garras. ¿Verdad que sí? La toma y se la lleva al aire. Y allá en el aire le da su buena zarandeada. ¿No es así? Esa es la capacidad que Dios le ha dado. Él cambia, como quien dice, el campo de batalla al aire y después la suelta. Y lo viene y la recoge otra vez y se la lleva otra vez. Pero ¿sabe qué? La serpiente no tiene ninguna resistencia, poder ni equilibrio en el aire, por eso se la lleva allá, le da su buena zarandeada y la deja caer. Usted sabe que el terreno de la serpiente es la tierra. Y es lo que come también, tierra, como quien dice. Es temerosa, es poderosa y es mortal, pero en el aire está indiferente, está inútil, como quien dice. Está débil, está vulnerable. Pero ¿sabe qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que llevar nuestras luchas al cielo. Con nuestro Dios está el mero mero. No hay nada que vaya en contra de Él. Así que ahí es donde vamos a tener esa victoria segura. Por eso Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No es así? Y hay muchas razones, hermanos, para sentirnos tristes en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de cualquier cosa, pero tenemos a un Dios que tiene poder, ¿verdad que sí? Así que quiero terminar con esto. Estos hombres se dejaron usar por Dios, porque dice el texto, versículo 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ellos se dejaron usar por Dios para tocar otras vidas. Y sinceramente nuestro trabajo no es solo estar al otro lado del mundo, sino al otro lado de la calle. Tenemos amigos, compañeros, personas conocidas que necesitan de Jesús. Y ahí estamos nosotros, como cristianos. Los auténticos milagros de Dios ocurren al instante, hermanos, si Él quiere y si Él lo permite. Ingrid Checha, una niña de 2 años, me impactó esta historia. Estaba jugando ahí en su casa, miraba aquí, miraba allá, tocaba aquí, tocaba allá, pero ella y sus padres vivían en el piso 14. Imagínense, de ahí de su edificio, en los departamentos de Caracas, Venezuela. En ciertos movimientos que para allá y para acá la bebita, de repente mira la ventana, estaba alumbrado, pues era de día, y se asombra con la luz y se va acercando a la ventana y se empieza ya a jugar con la ventana, y mientras estaba jugando con la ventana la destranca sin querer, se abre la puerta o la ventana del edificio y al final se cayó al vacío esta niña de 2 años, una bebita. Cayó desde la altura de 60 metros, imagínese usted. Pegando contra, primeramente había un techo de lámina, pega en el techo de lámina, rebotó la niña del techo de lámina y va y cae sobre, pasa otra vez, rebota sobre el techo de un automóvil o el capacete, como dice, y de ahí ya cayó al piso.
De lejos el mundo lo miraba, todo el mundo corrió. Hasta la niña, no, esta niña está reventada, de seguro está muerta ya. Pero cuando llegaron estaba llorando la niña. Se la llevan al hospital, la revisan, nomás unos cuantos rasguños. Los médicos dijeron, esto es un milagro. Era para que este niño hubiera muerto, pero está viva, mira, gracias a Dios. Y esa fue la frase, un milagro. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero ¿sabes qué? Dios siempre escucha el clamor del hombre. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál haya sido la oración de este cojo? No lo sabemos, pero estoy seguro que él clamaba a Dios en su manera. Pero estaba clamando al mero mero. Yo creo que por eso Dios envió a Juan y a Pedro. Así que haga usted la pregunta, Señor, ¿a quién necesitas que tú me envíes para bendecir a una persona? Sería bueno que nosotros hagamos ese tipo de preguntas. ¿Para qué? Para ser usados por Dios. Hay mucha gente allá afuera que necesita de Dios. Y a veces estamos ajenos. A veces nos la pasamos como Jonás. Estaban los marineros ahí asustados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y Jonás dónde estaba? Dormido en la popa. Y el mundo estremeciéndose y hundiéndose. Y aquel dormido. Y muchas veces así nos las pasamos nosotros también. El mundo allá triste, deprimido, con una necesidad de algo que no saben qué es, y nosotros tenemos la solución. Pero no, yo no voy a salir. Vamos a todos los lugares, pero no visitamos a veces la iglesia, y no visitamos a los enfermos, y no visitamos a los que están necesitados. Y creo que esto es un llamado también. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Así que lo voy a invitar para que oremos. Tal vez tú seas de la parte que necesita el milagro, o tal vez estás en la parte, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? ¿O con quién quieres que vaya? Hágale esta pregunta al Señor hoy en esta tarde. Quiero invitarle para que se una conmigo. Si gusta, aquí en el altar vamos a orar al Señor para que Él sea con nosotros y nos indique. Tal vez tú tengas alguna enfermedad. Tal vez usted ya ha dicho, pastor, ya el doctor me dijo tal cosa que no hay solución. O pastor, me dieron este resultado que no es agradable. O pastor, tengo este problema. Bueno, pues servimos a un Dios de poder. Servimos a un Dios de milagros. Servimos a un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿No es así? Él es nuestro médico de cabecera. Y quiero invitarle para que oremos a Él, para que Él sea con usted hoy en esta tarde. Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, agradecidos contigo por la vida, Señor, por la salud y la bendición, Señor, de poder estar hoy aquí, Señor. A veces no entendemos, Señor, por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios que está en control, Señor, que no te equivocas y que tienes un plan y un propósito, Señor. Y hoy venimos ante ti para que tú, Señor, seas obrando con Betty, Señor, que tu mano sea sobre ella, limpiando, purificando, Señor, sus pulmones, dándole buena defensa en su cuerpo, para que sea sana, Señor, y restaurada en tu nombre. También, Señor, pedimos para que tú seas con Adán, Señor, concediéndole un trabajo, Señor, guiándole a ese lugar que tú sabes, Señor, que ya lo tienes preparado para él. También, Señor, pedimos para que seas con la esposa de Rufino, Señor, tú le conoces. Rogamos, Señor, para que tu mano sea interviniendo en su cuerpo, quitando toda célula mala, Señor, que está en su cuerpo, para que tú seas, Señor, haciendo la obra. Si tu voluntad lo permite, Señor, que tú seas, Señor, levantándola de ese cáncer, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. También pedimos por Lupita, Señor, para que tú sigas obrando en su cuerpo, Señor, para que dé a luz, Señor, sin ninguna complicación. También, Señor, ponemos en tus manos a Román, Señor. Sé que tú tienes un plan, tienes un propósito, Señor, en su vida, y sabemos, Señor, que tú no te equivocas. Tal vez en nuestra mente finita, Señor, pensemos que sí, pero tú, Señor, no piensas como nosotros. Tú tienes un plan eterno en nuestra vida y sabemos, Señor, que ha sido bueno para con nosotros. Y queremos que seas tú, Señor, con Román, para que seas confortando su vida, dándole paz, dándole fortaleza, Señor, y conforme en este proceso, tú seas revelándole, Señor, por qué razón ha sucedido lo que ha sucedido, Señor. Así que les dejamos en el hueco de tu mano, Señor, a él, a su familia, para que tú hagas un cerco de protección, un cerco de cuidado, de fortaleza a cada uno de ellos, Señor. Y encomendamos a tu iglesia, Señor, hoy en tus manos, para que pueda ser una iglesia, Señor, que sea tus pies, que sea tus manos, que sea tu boca, Señor.
que pueda bendecir a otras personas, así como lo hizo Juan y Pedro, Señor. Que así como fueron con ese cojo, Señor, también, Señor, puedan ir con otras personas que necesitan de ti, Señor, tal vez no con esa enfermedad, pero sí con otras, Señor. Rogamos, Señor, para que tú seas usándoles, empoderándoles de tal manera, Señor, para que primero llevemos de tu palabra, Señor, y prediquemos lo que es la verdad, Señor. Así que empodera, bendice y usa tu iglesia, Señor, y a cada uno de tus hijos hoy presentes, hoy aquí. Conforta, Señor, bendice, sana, guía, Señor, ilumina a cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.